Bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes del podcast Todo sobre Negociación Internacional, el lugar donde aprenderás los datos más importantes sobre el comercio internacional. El día de hoy, como siempre, su anfitriona Nelly Galeano y por supuesto su servidora Luisa Esteban. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Luisa, estoy muy emocionada por el tema que trataremos hoy, transporte y seguros. Sí, Nelly, es un tema básico que todos debemos conocer sobre las relaciones de compraventa internacional. Así es, Luisa. Y como es habitual, tenemos dos invitadas especiales, dos chicas estudiantes de negociación internacional que nos estarán aclarando nuestras dudas, aportando así nuevos conocimientos. Hola señorita, qué gustos que estén con nosotras. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Jennifer Flores, soy estudiante de negociación internacional y estoy aquí con mi compañera Jenny para responder a sus inquietudes y preguntas. Hola, yo soy Jenny Echeverry, espero que nuestros aportes sean de gran valor para los oyentes. Claro que sí, chicas. Entonces empecemos con usted, señorita Jennifer. Por favor, explíquenos qué es un contrato de transporte internacional. Esta es una pregunta que a muchos de nosotros nos interesa. Un contrato de transporte internacional es un documento que establece un vínculo comercial entre dos partes, el usuario y la persona natural o entidad jurídica que se encargará del transporte de la mercancía para así ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones que hayan sido pactadas. En este se establecen las obligaciones y responsabilidades de cada parte, lo que ayuda a proteger de manera jurídica a cada integrante. Todos esos factores dependen del término en contrato que haya sido seleccionado. Muchas gracias, señorita Jennifer. Nos queda claro que este es un documento fundamental en las operaciones de compraventa. Pero ahora háblenos un poco sobre los factores que se deben tener en cuenta al negociar un flete. Es importante destacar que luego de definir el Incoterm y el modo de transporte, el responsable de contratar el transporte se encargará de la cotización de los fletes. Por ello, para tener una negociación exitosa se debe tener referencias de precios, es decir, un conocimiento previo de las tarifas. Además, se deben considerar algunos factores como son la cantidad de contenedores, el tiempo que dura la mercancía hasta llegar a su destino, el trayecto recorrido desde el punto de origen hasta el transportista, cuáles son las paradas autorizadas. Cabe considerar por otra parte que si la mercancía será enviada por vía aérea, el flete se basa en la ruta, el tamaño, peso y el volumen de la mercancía y adicionalmente el combustible y el seguro. Ahora bien, en el transporte marítimo se considera el costo de la manipulación de la carga, el cargue y descargue y el combustible. Vaya, qué interesante. En efecto, si se tienen en cuenta esos factores, la negociación del flete será óptima. Ahora, por favor, díganos cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa. Uno de los factores más importantes es el seleccionar el modo de transporte y seleccionar la empresa exportadora. Cabe destacar que para realizar el documento del contrato se debe cumplir con algunas cosas, como son el nombre y dirección de ambos participantes, el producto y sus características de forma detallada, la cantidad total, el valor del contrato y la mercancía, los términos de negociación, el Incoterm seleccionado, medios de pago, seguro, en fin, el tipo de empaque, el tribunal establecido y pues en qué país. Y con esta pregunta me despido, queridos oyentes. Gracias, Jennifer, por contestar y dar solución a nuestras inquietudes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero haber resolvido todas sus inquietudes y haber sido muy clara. Claro que sí, señorita. Y ahora, queridos oyentes, los dejo con mi querida compañera Nelly, quien tiene cuestionamientos muy interesantes. Así es, Luisa, y estoy aquí con la señorita Jenny, quien a continuación nos va a hablar sobre quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros. Para responder la pregunta es necesario empezar definiendo qué son los Incoterms. Los Incoterms son las normativas y cláusulas que rigen los contratos de compraventa del transporte de mercancías internacional. Su finalidad es dejar claras las obligaciones, costes y los riesgos entre comprador y vendedor a través de un contrato de compraventa.
Con respecto a los seguros, estos brindan la posibilidad de proteger las mercancías ante la ocurrencia de diversos riesgos que se puedan presentar durante todo su proceso de transporte. Es aquel contrato por medio del cual el asegurador asume los daños y pérdidas materiales sobrevenidas al material de transporte y o a los objetivos transportados durante el traslado, ya sea por vía fluvial, férrea, aérea o marítima. El seguro se aplica en los siguientes Incoterms: FAS, FOB, FR, CPT, DAP, EDP, entre otros. Las partes que intervienen son las siguientes. El tomador es quien se encarga de contratar el seguro, puede ser el exportador o el importador. El asegurador es la empresa aseguradora que se responsabiliza por los riesgos asociados al transporte de la mercancía. Asegurado es el que puede verse afectado en caso de pérdida o riesgo. Beneficiario es el que tiene derecho a recibir cualquier compensación de parte del asegurador. Muy bien, y con esta información podemos apreciar la importancia y la utilidad de los seguros. Ahora bien, ¿podría explicarnos un poco sobre la documentación que se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Por supuesto. Las operaciones de comercio internacional exigen el contrato de un transporte. El contrato de transporte es un acuerdo de voluntades en el que una persona física o jurídica, es decir, cargador o expedidor, que dispone de mercancías libremente, encarga a un porteador, o sea, transportista, su traslado, mediante el pago de un precio previamente acordado, es decir, el flete. El contrato de transporte da lugar a la expedición de un documento de transporte emitido por las compañías de transporte y complementado por las agencias de carga o transitarios. Para cada medio de transporte existe un tipo de documento. Para el transporte marítimo, el documento se llama Bill of Lading. En español, conocimiento de embarque marítimo. En el transporte aéreo, el documento se llama Air Wilber. En español, conocimiento aéreo o guía aérea. En el transporte terrestre por carretera, el documento se llama CMR Letter of Transport. En español, carta de porte. En el transporte terrestre por ferrocarril, el documento se llama SIM Letter of Transport. En español, carta de porte SIM. En el caso de las mercancías transportadas en unidades de transporte multimodal que se transbordan de unos medios de transporte a otros, se utiliza un documento denominado conocimiento de embarque multimodal FLATA, FBL. Qué interesante, señorita Jenny. Permítame ahora preguntarle sobre quiénes intervienen en el contrato de transporte. Habitualmente intervienen 3 elementos, cada uno de ellos tiene sus obligaciones y derechos. Los elementos que intervienen son los siguientes. El cargador se encarga de entregar la mercancía al porteador, aporta el documento, paga fletes. El porteador es quien recibe la mercancía y entrega la carga, recibe el pago de fletes. Destinatario, persona legitimada para obtener la entrega de la mercancía, debe pagar el porteador el flete y gastos. Muchas gracias, Jenny. Bueno, bastante información obtuvimos. Lamentablemente hemos llegado al final. No nos despedimos sin antes darle las gracias a las chicas por su presencia y su interesante información. Muchas gracias. Estamos muy agradecidas por la invitación. Esperamos que les sea de gran utilidad. Gracias a todos los oyentes por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.